Vamos a hablar con Fernando el Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria. Ayer estuvo invitado acá Martín Insaurralde y bueno, lo levantaron todos los medios, ¿no? El hecho que no había sido invitado al acto del Luna Park. Fernando, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿por qué no le invitaron a Insaurralde? ¿Tenés respuesta vos para nuestra pregunta? Me parece que un acto de estas características, público, en una par donde la consigna es patria o buitres, no hay que cursar una invitación como si fuera una invitación de 15. El que se siente convocado puede participar sin ningún inconveniente. No hay un casamiento donde uno va, se fijan en el listado a ver si está. Es un acto político público. Es como que nosotros hacemos un acto el 22 en Ferro, en la cancha de fútbol, y está todo el mundo invitado, todos los que adhieren, por supuesto, a las ideas del peronismo, del kirchnerismo, de esta década que condujo Néstor y Cristina. Es decir, que vos pensás o sentís que si él no fue, es porque no se siente identificado con lo que se proclamaba ayer. No, te pregunto, te interpreto y te pregunto. Eso tenés que preguntárselo a él. Sí. Yo digo que un acto de estas características, uno se siente convocado, participa. Yo no pude estar, por ejemplo, yo no tenía ninguna invitación, me hubiera gustado estar, pero por razones de trabajo. Solo tenemos sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires hoy. Trabajamos hasta cerca de las 8 de la noche, una reunión con la directora general de escuela, Nora de Lucía, y todos los bloques de la oposición charlando y discutiendo sobre temas de educación, y no pude estar, pero no me siento no invitado. No tenía que haber una invitación personal, uno participa, concurre, son actos públicos. Está bien. ¿Sirven estos actos, Fernando, o son más para la tribuna, pero digamos cambian poco el escenario en la lucha que hay con los fondos buitres, con Griesa, con Pola, etcétera? Todo sirve, como en el fútbol. Sirve una hinchada calienta, sirve un jugadores suplentes calientan a los titulares que estén concentrados en el juego, el que está en su casa viéndolo por radio o por televisión que esté concentrado. Me parece que son fenómenos colectivos, la política es un fenómeno colectivo. Es bueno que haya actividades donde los compañeros se expresen, donde se reagrupen, se vean, se encuentren o nos encontremos con un objetivo común, con un norte que nos unifica en un momento histórico. Me parece que a veces la anécdota nos hace perder el contexto. Estamos en un momento histórico del mundo. Hace un siglo el mundo entraba en guerra, la Primera Guerra Mundial, y hoy hay elementos, y Dios quiera no ocurra absolutamente nada, más allá que hay múltiples conflictos de baja intensidad a lo largo del planeta, que nos asemejan mucho a aquel 1914, con una economía mundial en crisis. Argentina no es la excepción, y nosotros por primera vez en 200 años de historia tenemos la posibilidad, con muchas dificultades, con avances y retrocesos, de poder consolidar definitivamente un proyecto de crecimiento, de producción industrial, y no es casual cosas que pasan. Por ejemplo, a mí me sorprende, no hay ninguna explicación racional ni económica que justifique la decisión de una imprenta multinacional norteamericana como Donnelley, que se retira imprevistamente de la Argentina, pide la quiebra, deja 400 trabajadores en la calle cuando no hay ninguna razón de tipo económica. ¿Y eso para vos por qué es el fondo de la cuestión? Porque hay una interrelación entre muchos capitales, sobre todo globalizados, financieros, industriales, productivos, que actúan interconectados y tienen un objetivo que es presionar al gobierno nacional. Y hacia atrás hay una descripción muy clara de un periodista, creo que inglés, del diario El Guardián de Londres, donde manifestaba las relaciones de Singer, que es el que conduce el fondo buitre que está lidiando judicialmente, políticamente contra la Argentina, cómo había comprado empresas de autopartes ligadas a Chrysler y General Motors, y de esa forma podía presionar en el interior de la política económica norteamericana para obtener sus logros y sus objetivos. O sea que la economía cada vez es más salvaje, y sus protagonistas, sobre todo estamos hablando de personas poderosas que manejan millones y millones de dólares
con mucha facilidad, y lo único que les importa es ganar mucha plata sin importarles si quedan en la calle millones de trabajadores sin casa, como ocurrió en la crisis del 2008 en Lehman, con la caída de Lehman Brothers, o cerrar una fábrica como cerraron acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Tigre, con 400 trabajadores, sin que haya una razón económica. Navarro, al margen de la ausencia de Insaurralde, ¿cómo podemos explicar que, por ejemplo, en el acto que hubo ayer hubo bastante unidad, discursos que por un lado buscan la unidad dentro de lo que es un espacio bastante amplio, como el Frente para la Victoria, y en la otra vereda, otra de las propuestas políticas importantes del país, como el Frente Amplio Unen, hay una gran pelea, una gran diferencia entre Carrió y Pino Solanas que no dejan terminar bien el acto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos partidos en sí? Que el Frente para la Victoria tiene un liderazgo que nadie discute, que es Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una gestión de 11 años, primero con Néstor Kirchner y luego con la presidenta, que todos reconocemos, incluso muchos sectores de la oposición, que es muchísimo lo que se ha avanzado y se ha hecho, y por supuesto es mucho lo que falta. Mientras que UNEN es una conjunción, una coalición de fuerzas, que ojalá se consolide, porque al sistema democrático le sirve que la oposición pueda también aglutinarse, pero que no tienen claro ni un proyecto, ni un norte, ni un liderazgo. Chino, ¿le están sacando el rédito político en las encuestas a esta pelea con los buitres y hay una imagen positiva más elevada de la presidenta? Bueno, eso dicen las encuestas, pero a ver, ¿usted cree que nosotros queremos, la presidenta quiere afrontar el conflicto de los buitres? Argentina en el transcurso de los últimos meses había cerrado el conflicto del CIADI, el famoso conflicto de Repsol, que parecía que no tenía solución, el conflicto del Club de París, que se inició ya por 1956, todas deudas que el gobierno argentino de Néstor y Cristina no habían contraído y ya están resolviendo, y este fallo de Griesa fue un fallo, la verdad, inesperado, no el fallo que ya lo conocíamos, que era irracional, contrario a la esencia del derecho, totalmente ajeno a lo que es de la justicia en sí. Lo que sorprendió fue que la Corte Suprema de Estados Unidos se desentendiera del tema, lo que también deja a las claras, para que entendamos cómo funciona el mundo y la democracia, que esa famosa independencia de poderes no existe. Lo que existe son tensiones, intereses, dinero en juego, y los distintos poderes que conforman la democracia se acomodan a los más poderosos y a los que tienen el poder de las armas o del dinero para inclinar su decisión, y eso quedó claro con la actitud de la Corte Suprema de Estados Unidos y con la irracionalidad del fallo del juez Griesa. Pero nosotros hubiésemos querido que ese fallo no hubiese existido nunca, o que hubiese sido un fallo racional. Días atrás el compañero Zanini decía con claridad, a los hold-out hay que pagarle, pero hay que pagarle lo que corresponde, no lo que quieren cobrar ellos, que es una locura. Compraron bonos por 46 millones de dólares y quieren cobrar a través de un fallo judicial, para que nos demos cuenta de la irracionalidad del fallo del juez Griesa, entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. El fondo de inversión buitre de Singer lleva gastado más de 150 millones de dólares en publicidad y en lobby, cuando los bonos le costaron 46 millones de dólares. Esa irracionalidad tiene un marco jurídico que obviamente es muy difícil no avenirse, por eso el gobierno nacional sigue negociando, pero va a pagar no a costa del hambre del pueblo argentino, ni de hipotecar ni endeudar el mediano y largo plazo del futuro de la República Argentina, gobierne quien gobierne. La presidenta está pensando en términos de estadista, no en términos de jefe de un partido político. Fernando, gracias por atendernos como siempre temprano, Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Fernando el Chino Navarro, diputado provincial para el Frente de la Victoria.